Buenos días. El tema de hoy es un tema muy bonito, la divinidad. Pero advirtamos de que no queremos convencer al no convencido. Esta serie, la serie Evolución, y este tema en particular, es para el buscador que está ya en camino. Y no lo que vamos a decir no lo decimos para que se crea que las cosas son así, sino como un avance, porque en un futuro, esperemos que no muy lejano, el buscador podrá comprobar por sí mismo, por experiencias propias, que con la divinidad se puede conectar. La divinidad no está para que creamos en ella, sino para que conectemos con ella. Participemos de sus cualidades, pero esto hay que hacerlo con las capacidades superiores. Y como previsiblemente el conseguir poner en marcha esas capacidades superiores va a tardar, por eso adelantamos cómo son las cosas a nivel de hipótesis para que el buscador sepa el camino que está recorriendo, para que sepa de la meta. Ya llegará él a poderla pisar, a poderla experimentar y a poder participar en lo que aquí decimos. Pero eso tendrá que ser con las capacidades superiores en marcha. Ya hemos dicho que la divinidad es más un estado que un ser personal. Incluso con las capacidades superiores, a la divinidad no se la ve, sino que uno se adentra en ella, se une a ella, se convierte parcialmente en plenitud divina. Dicen algunos maestros orientales que nos convertimos en divinidad, que llegamos a ser divinidad. Yo suelo decir, bueno, vamos a ver, tranquilos, esto es muy poco a poco. Nos convertimos en plenitud en parte. Yo suelo recelar mucho de ese afán de decir, no, yo soy Dios. Un momento. Hay grados de plenitud. Nos estamos convirtiendo en plenitud ya con las reglas y con los dos círculos. Cuando eliminamos la negatividad de nuestras vidas, estamos siendo plenos. Por tanto, nos estamos asimilando a ella, nos estamos acercando a la plenitud divina. Pero todos sabemos que fallamos mucho, que nos despistamos, que nos desviamos. Por tanto, participamos de la plenitud, pero en porcentajes pequeños, porque el buscador tiene experiencia de que la plenitud y la felicidad se diluyen, se difuminan, se esfuman y desaparecen si albergamos negatividad en nuestro interior, en nuestra mente o en nuestro corazón. Por tanto, vamos a decir que la divinidad es el estado de felicidad y de plenitud absoluto. Y es un estado al que se puede llegar, en el que se puede entrar, pero al que no tiene sentido creer en él o adorarlo, porque con eso no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es transformarnos en él. Y el problema es que nos han contado que la divinidad es algo así como lo que pasa con los monarcas. Eso es porque quienes nos lo han contado han enfocado el tema con las capacidades inferiores, con la mente y con el corazón humano, inferior. No lo han captado, ni lo han imaginado, ni lo han participado, ni experimentado con las capacidades superiores porque desconocían completamente que existieran. Y entonces se han imaginado, pues mirando a lo terreno, y pues un monarca. Y se han imaginado a Dios como un monarca, como un rey. Aquí, en España, se habla de Cristo Rey, o se hablaba, y a lo mejor se sigue hablando, de Cristo Rey. Bueno, pues eso es una herencia de la concepción de Dios como un gran monarca, como el monarca supremo.
E igual que los reyes viven en una capital, en la capital del reino, y tienen una corte, pues la divinidad vive en el cielo y tiene una corte, la corte celestial. Y así como en las cortes humanas hay pues marqueses, condes, duques y varones, pues también en la corte celestial hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones y potestades. Y no sé si también virtudes. Es decir, toda una jerarquía de ángeles de distintas categorías. Bueno, pues si los monarcas ordenan el reino mediante edictos o decretos, el Real Decreto, pues también Dios ordena a su reino, que es el mundo, el universo, pues con los mandamientos, según se nos enseñó. Yo digo que los mandamientos son unos códigos de vida cívica para vivir, para poder convivir en una ciudad con muchos habitantes, igual que más antiguamente lo fue el Código de Hammurabi, que ya hemos hablado en esta serie aquí. De forma que una extrapolación de la realidad humana en la Tierra, pues arriba, a lo grande. Y no es así. Para saber cómo es lo superior, tenemos que contar con las capacidades superiores, mente superior, corazón superior y cuerpo superior, para poder pensar o sentir a lo divino en plan plenitud. Entonces, si no es así, ¿cómo es? Y vamos a tratar de dar con semejanzas lo que pasa en la naturaleza, lo que pasa en el universo. En el universo hay distintos reinos o dimensiones. Está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y luego los humanos. ¿Qué pasa en la naturaleza? Pues que las esencias, las componentes más ínfimas, más pequeñas de la Tierra, pasan a las plantas mediante las raíces y pasan a ser vegetales. Antes eran tierra, eran fosfatos, cloruros, componentes químicas, pero pasan a las plantas. Y ya ahora son plantas, han subido de dimensión. De ser una dimensión inanimada, ahora son una dimensión animada, las plantas. Las plantas, según a qué altura estén, se pueden convertir en, cuando son alimento de los animales o de los humanos, pasan sus componentes más internas, vitaminas, ciertas sales, ciertos compuestos de las plantas, se incorporan al ser vivo que las come y las metaboliza. De forma que las esencias de las plantas pasan a formar parte de los animales vivos e incluso del hombre, las lechugas y las zanahorias, por poner dos ejemplos. No toda la planta, solo la esencia, los elementos constitutivos de las plantas. Los que comen animales, pues los animales que comen, sus componentes se asimilan por el cuerpo humano y pasan a formar parte de la dimensión humana. De manera que estamos viendo que lo que sucede es que las esencias más íntimas y más elevadas de una dimensión pasan a formar parte del ser de otra dimensión superior. Bueno, pues igual sucede con el ser humano. Las partes más íntimas, más elevadas, las componentes superiores de las que estamos hablando y que el buscador está persiguiendo desarrollar en él, esas componentes superiores pertenecen ya a la dimensión de la plenitud divina, a la dimensión de lo uno, y pasan, cuando tengan la suficiente perfección, cuando tengan la suficiente grandeza, cuando todo ello sea plenitud, cuando todo el ser humano sea plenitud, pasan a formar parte de la divinidad.
pero cuando se haya alcanzado un nivel enorme, completo de plenitud. Repito, esto no es para creerlo, esto es para irlo viviendo y experimentando y percibiendo. No podemos saber nada de esto ni entender nada de esto con las componentes inferiores. Tenemos que hacerlo con las componentes superiores. Y el buscador ya tiene desarrollada en parte esas componentes y con ellas esperamos que lo vaya captando o lo vaya considerando como hipótesis. Si nos guiamos solo por las componentes inferiores, tendremos una dificultad para comprender esto y, todavía peor, para ir perfeccionando esas componentes superiores que están ahí esperando ser usadas. De forma que con esto podemos intuir cómo es la plenitud, más el estado de plenitud, la divinidad, más el estado de plenitud absoluta que un ser personal tipo monarca elevado a las alturas. Otro día más.